No, pero para todos los que están detrás de la cajita esa. Que hay algunos que nos escuchan, ¿eh? Ahora no sé cuando esté yo predicando, capaz que lo apagan, pero bueno. Muy bien. Díganme, hermanos, entre nosotros, ¿se prepararon ayer para el acontecimiento que tuvimos? A ver, vamos otra vez. Ayer jugó Argentina, ¿no? Por lo que... ¿Se prepararon para el día de ayer? Claro, ustedes no, porque se van a preparar si no son argentinos. Ustedes, hermano, ¿qué? Haces así. Claro. Los argentinos nos preparamos, ¿no? Una picadita, alguna cosita, todos preparándonos ¿para qué? Para el gran evento. Nos acostamos tarde, ¿no? Una preparación. Cada vez que está el fútbol, ¿nos preparamos? ¿Sí o no? Acá dice que no, pero la gran mayoría se prepara. Y de esta forma, hoy es un día especial. De esta forma nos preparamos para venir a la casa de oración, a este lugar que Dios nos proveyó, para adorar a Dios como estamos adorando, con esta música hermosa, con estas alabanzas que salen de la perfección de sus bocas, ese sonido, para el Señor. Nos preparamos. Yo ayer miré el segundo tiempo de la cama, porque el primer tiempo dormí, no estaba Messi, así que me importaba. ¿Me entiendes? Pero nos preparamos en oración. Queremos venir para agradar a Dios, porque hoy es el día de Él. ¿Quién puede negar eso? Primer día de la semana, hermanos queridos, no es para el asadito, no para los tallarines, no los raviolos, el fideo con manteca, es para el Señor. Después el Señor nos bendice con la comida que preparamos, pero esta es la comida más importante. Venir a escuchar de este libro que fue entregado para nosotros, para que sigamos el camino de la vida por sus letras sagradas. Todo lo que hacemos acá es sagrado. No es ir al club de beneficencia o ir a otro evento social. Lo que venimos a hacer acá es algo sagrado. Venimos a reconocer y adorar a un rey verdadero. ¿Están conmigo, hermano? No es cualquier cosa. Como ustedes saben, estuvimos por el norte del país. El domingo pasado me tomé bastante tiempo para charlarlos, pero como algunos que no estuvieron. Y la emoción que tuve de predicar en Jujuy, en Tucumán, fui bendecido. Porque ves a la gente, ves la pobreza extrema, no la pobreza extrema espiritual, sino la pobreza extrema económica, pero ves un fortalecimiento espiritual de los hermanos que hacían, 10 grados y se bautizaban. Se bautizaban en una Pelopincho y también se bautizaban en los ríos. Y hacía un frío, hermano querido, que mamita querida, pero querían obedecer. ¿Cómo? Menos 10 grados. Pero querían obedecer. Y se bautizaban. Y yo, están todos locos. No, estamos locos, la verdad, porque nos identificamos con Cristo. Para el mundo es locura, pero para nosotros es la verdad. Coca-Cola yo quiero, hermano. ¿Eso para qué? Bueno, me dio algún juguito acá, no sé qué es, pero bueno. Está rico, ¿eh? Entonces, lo que se ve es que el progreso del Evangelio va avanzando. Les quiero comunicar esto, hermanos, va avanzando. Y ves iglesias chicas, pero se están fortaleciendo porque salen a ganar las almas. Están discipulando, algunas no saben lo que es el discipulado. Pero ahí estamos para ver de qué manera Dios nos va a estar utilizando para llevar esto que es discipular, que es tan importante lo que hizo Cristo con sus discípulos, enseñar las Escrituras. Transmitimos esto a la iglesia para que la iglesia se fortalezca, se fortalece, tiene paz y cuando pasa esto, y sabe evangelizar. Porque transmite lo que está viviendo. Si no sos un hipócrita. Me estoy saliendo de las bañas, ¿no, Gabriela? Pero es así mi voz. No podemos ser hipócritas. No podemos ser actores. Tenemos que ser cristianos de verdad.
No puede venir pensamiento de la vieja vida o prácticas de la vieja vida. No. Para hacer esta... No cuento más de lo del norte y todo porque pasaría todo el tiempo, pero vinimos con Gabriela muy bendecidos. Muy bendecidos. Y realmente quiero seguir apoyando, trabajando allá, ayudando a los pastores que he visto con sus dedos agrietados del laburo. Y no digo que, pero laburan, son pastores, pero siguen laburando porque no tienen el ingreso. Conocimos uno o dos pastores que la iglesia ve la visión de apoyar al pastor y dimos gloria a Dios, pero los otros no le tienen miedo. Siguen adelante, trabajan y trabajan también a la obra. Entonces eso es gratificante. Gratificante, porque la obra, el progreso de la obra sigue. ¿Por qué? Para presentar a Cristo como el Salvador de este mundo. El pecador no tiene esperanza. Y nosotros como iglesia salimos a predicar estas noticias maravillosas. Y yo lo que voy a predicar hoy, todos lo saben. Pero Pedro decía, no lo busquen, escuchen. 2 Pedro capítulo 1, 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Lo que voy a predicar hoy, todos lo saben. No hay nada nuevo. ¿Saben que a veces, como a mí que no me gusta la rutina, yo muchas veces vengo a la iglesia y lo conté muchas veces por distintos caminos, porque me aburre la rutina. Pero me estoy dando cuenta que más viejo estoy, más rutinario estoy. Y es una contradicción conmigo. No quiero ser rutinario, no me gusta la rutina. Yo quiero que cada día sea distinto. ¿Vieron cuando sale el sol, está nublado? Quiero que cada día sea distinto. Y así vengo también. No me gusta la rutina. Pero la palabra de Dios es la verdad. El mensaje no cambia. Podemos darle distintos condimentos en el sentido bíblico, que donde estudiamos más, como hoy estábamos viendo de computadora portátil que tienen ahí y buscaban cosas y todo para sumar ingredientes a lo que se estaba aprendiendo, lo que el maestro estaba enseñando. Y eso es bueno porque eso es lo que hacemos todos los días en nuestros devocionales, ¿verdad? Amén. Muy bien, hermana, gracias por el amén. Y hay más por allá. Es así. Eso es indagar la palabra de Dios. Entonces, lo que vamos a hablar, a predicar hoy, ustedes ya lo saben. Pero vamos a afirmar esto. Miren, vamos a Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Miren que abro mi laptop. Sí. Me siento como si fuera que estoy predicando la primera vez. Emocionado porque pasó tanto tiempo que no predicaba en la iglesia. Y hoy estoy con ustedes predicando la palabra de Dios. Es interesante ver acá y el mensaje tiene un título, el primer punto: Cristo tiene un plan en esta persecución que vamos a ver. Capítulo 8 de Hechos, ¿lo tienes ya? Bien. Hacé un planteo de los hermanos, por favor, no se olviden de eso. No vean solamente la cara de este actor. No, no escuchen. Dice capítulo 8, verso 1. Y Saulo consentía en su muerte. Ahí paramos. Consentía en la muerte de Esteban. Él fue testigo de la muerte de este varón de Dios. Este varón que en el versículo capítulo 7, verso 51 le decía a los judíos: duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros.
al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en su corazón y crujían los dientes contra él. ¿Escucharon? Eso es odio. Eso es bronca. Porque se perdió el argumento. No tienen más de defensa. Entonces, lo que hacen es eso. ¿Alguna vez lo vivieron eso? Porque yo sí. Tremendo es. No solamente que lo hacen con sus dientes, su cara, sus ojos, están así como el perro que está por morderte. Tremendo, hermanos queridos. Pasa eso con aquel que rechaza la verdad y no quiere escuchar, no quiere saber más nada de Cristo. Y Esteban estaba ahí, diciéndoles, crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Saulo fue testigo. Saulo fue testigo de esto, de estas palabras. Y dice a continuación, verso 1 del capítulo 8, en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Verso 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. ¡Wow! ¿No? ¡Qué efecto! A veces nosotros vienen las circunstancias de la vida, vienen cosas, pruebas tremendas y estamos ahí desolados y decimos, ¿qué pasa, no? Pero ¿saben una cosa? Esto era el plan de Dios. Este tema de que la iglesia estaba esparcida, que la iglesia sí iba a ser perseguida, era el plan de Dios. Por supuesto, porque ya tenemos lo que pasó. Y nos damos cuenta que es el plan de Dios. Pero muchas veces nosotros nos encontramos en grandes pruebas y decimos, ¿cómo puede ser que Dios permita estas cosas? ¿No? Y seguramente es plan de Dios. Porque Dios te va a mostrar algo. En su tiempo. Hermano, en su tiempo, no en el tiempo tuyo. Tu tiempo no existe para Dios. Si vos sos de Él, Él maneja tu tiempo y su voluntad. Tenés que decidir seguir y obedecer. Pero bueno, Él tiene un plan. La persecución activó a la iglesia a salir al mundo a predicar el Evangelio. Lo que parece muchas veces una derrota, Dios lo torna en victoria para su obra.
fortaleció individualmente a los hermanos, saliendo a predicar, produjo gozo en toda una comunidad que se convertía a Cristo. ¡Wow! Lo que hace la palabra de Dios, porque cantábamos, ¿no? Cantábamos de la Biblia. Esto hace la palabra de Dios. Esto es lo que hace Cristo en nosotros. Y la iglesia se esparcía. La iglesia no estaba en la comodidad. Esa persecución que Saulo lo hacía hizo que la iglesia se fortaleciera más. Hizo que la iglesia saliera a la calle, saliera a los pueblos, a las ciudades y mostrar quién es Cristo. Es necesario mostrar a Cristo, porque estamos en un mundo donde se va perdiendo. La gente se muere. Miren esta mujer que se murió el sábado acá en San Isidro, ¿no? Aplastada por un tren, 54 años. ¡Qué joven! Todos decían. Escuchaban en el noticiero, ¿no? ¿Habrá tenido a Cristo? ¿Vos le hablaste de Cristo? Yo no lo sé. Su forma de ser, su forma de hablar, lo que ella practicaba, no mostraba a Cristo. Y yo estaba el sábado de la mañana, ¿cuándo fue esto? Fue el viernes, el sábado de la mañana, yo estaba diciendo a mi esposa, ¿estará en el cielo o estará en el infierno? Qué terrible, ¿no? Tenemos la verdad. Esta es la verdad. La fe que tengo, mi práctica, sale de este bendito libro. Y este bendito libro me enseña que si creo en Cristo Jesús, viene el Espíritu Santo a morar. Y me da fuerza. Yo lo creo, porque lo vivo. Yo lo creo porque lo veo. ¿En quién? En muchos hermanos que se están convirtiendo, en mucha gente que son hermanos y se convirtieron a Cristo y sus vidas cambian. Lo vemos. Entonces seguimos con el plan de Dios. Da gozo. Tremendo el mensaje. Todo está perfectamente preparado para que el plan del Señor siga su curso. No sabía lo que estaba pasando, pero los hermanos se fortalecían y se identificaban. Para nosotros muchas veces vemos todo negro en esa situación. Pero si estamos en el Espíritu, el Señor provee todo para que sus planes sigan adelante. Eso es confianza, eso es depender. Confianza, depender. Todo negro, todo mal. Ayer estaba el pastor Nico contándonos cuando fue el incendio allá en Comodoro Rivadavia. Para ellos estaba todo negro. ¿Y ahora qué? ¿Y qué fue que contestaron? Si Dios nos mandó acá, seguimos identificándonos con Cristo. Y la iglesia estaba toda... Y la hermana Sara tiene quemaduras, los chicos, pero se identificaban con Cristo. Dios los puso, no sabían por qué pasó eso. Después vino acá y se encendió el aire acondicionado. Estamos cuidando todo el fuego. El hermano Federico me habló, hay que cuidar la estufa, que dejar prendida, vamos a tratar por el tema del fuego, ¿no? ¡Hay fuego en eso! ¡Amén! Que es el fuego bueno del Espíritu, ¿no? Este es el plan del Señor que incluye al perseguidor Saulo. ¡Wow! En esta persecución agarró al líder. Agarró al que estaba manejando toda esa persecución y las angustias de las iglesias, y más a la iglesia de Jerusalén. Tremendo, ¿no? Vamos a saltar al capítulo 9. ¿No? Y dice, Saulo, respirando aún amenazas, versículo 1, y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si llegase algún hombre o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Qué pasa? Ya se había enterado. ¿Qué? Que la iglesia se estaba yendo por todos lados. Se le estaba yendo de las manos.
Se le estaba yendo de las manos a Saulo. Entonces ya pidió cartas para poder ir a atacar por allá. ¿A dónde? A Damasco. Pero el Señor sabía. El Señor sabe todas las cosas. ¿Vos te crees que te puedes ocultar? ¿Te puedes poner en el baúl del auto y Dios no te va a ver? Dios sabe todo. Todo. Tus buenos pensamientos, tus malos pensamientos y tus intenciones. Dios lo sabe. Así que si estás hoy acá, prepárate. Porque espero que estés bien incómodo por el mensaje de la palabra. Que la palabra de Dios te incomode, no yo, sino la palabra de Dios, que es la que penetra en tu corazón duro muchas veces. Y bueno, acá seguimos con este hermoso tiempo donde Saulo dice, pidió carta, en el versículo 2, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese preso, ¿a dónde? A Jerusalén. Mas yendo por el camino, ustedes lo saben todo esto, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Dice versículo 4, cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, ¿quién eres, Señor? Saulo no lo reconoció. Ahí vemos la incredulidad. Ahí vemos que Saulo era un seguidor de Jehová, de Dios, pero no conocía a Cristo. Él cumplía con la ley de Dios, pero no reconocía al Mesías. No lo reconoció en el primer momento. Entonces el Señor le tuvo que contestar. Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. Dice, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Este hecho, este ejemplo que está dando el Señor Jesucristo, era algo común que usaban los granjeros cuando estaban trillando la tierra. La vaca o el buey pateaba mal para atrás porque se ponen rebeldes. Entonces el pastor o el agricultor, el hombre campesino, tiene una vara con una punta bien filosa, y cada vez que la vaca o el buey daba para atrás una patada, se lastimaba a sí misma. Se lastimaba a sí misma, entiendan esto. Se lastimaba a sí misma. Entonces dice, y dijo el versículo 5, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Claro, se le había ido de las manos las cosas a Saulo. Tuvo que ir a pedir una carta para Damasco porque los creyentes, como cuando patean el nido de hormiga, ¿qué pasa? ¡Bum! Así pasó en la iglesia de Jerusalén. ¡Gloria a Dios! Se venía en contra de él lo que estaba haciendo. La iglesia ¿entienden, hermano? La iglesia se fortalecía con esa persecución. Y él está diciendo, no, se me están escapando por allá. Necesito cartas, necesito tener poder para evitar esto. ¿Entienden, hermano? Estamos, ¿hasta ahí me siguen? Capaz que no entienden alguna cosa, yo repito. Igual tenemos toda la tarde. Un poco también. Bueno. Entonces dijo, él temblando y temeroso, verso 6, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¡Wow! Ahí está. Ahí ya reconoció que era Jesús. Ahí reconoció y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Esto es tremendo. Primero no lo reconoce y luego cuando se identifica que era Jesús, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, es tremendo, ¿no? Creyó, primero no reconoció, Jesús se hace conocer y después automáticamente le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El perseguidor, el destructor, el que estaba haciendo un desastre con la iglesia, había sido alcanzado por el mismo Jesús. ¡Wow, hermano querido!
Cerramos la Biblia y ya está. Esto es hermoso. Esto es maravilloso. Cómo el plan de Dios usa al líder supremo para cambiar su cabeza, su corazón y ser un siervo. Temblando, y versículo 2, y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esto es una verdadera conversión. Esto es algo verdadero. Porque inmediatamente dijo: ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres? Estoy dispuesto. ¡Wow! Miren lo que dice a continuación. Todos lo saben, pero qué lindo es repetir esto para enseñanza y fortalecer nuestra fe. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Quiere decir que Saulo, vio, escuchó, vio el resplandor, lo vio. Tuvo un diálogo con él. ¿Y qué pasó con él? Entonces Saulo se levantó, verso 8, de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¡Wow! Mamita, ¿eh? ¡Qué conversión! A mí cada vez que lo leo, hermanos, ¿saben qué? Produce algo en mí, ¿no? Me fortalece. Me fortalece mucho. Me identifico con ese Dios que mandó a su Hijo a morar en mí. Y que yo lo tengo acá, en mi corazón, para acudir a Él y para que los frutos del Espíritu se desarrollen en mí. Y me haga un hombre de bien, un siervo de Cristo, que practique a un Cristo vivo en mi vida. No un hipócrita, no un religioso, sino un Cristo verdadero que está en mí. Eso estaba pasando en Saulo. Fue a los primeros pasos, pero se quedó ciego. Se quedó ciego. Pero el Señor usó a otra persona. ¿A quién usó? A ver, quién los que saben, sin ver en la Biblia. Ananías. Ananías, miren qué interesante esto. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judá un llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. El Señor le mandó directamente en visión a Ananías. Le dijo lo que tenía que hacer. Pero Ananías responde. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para reprender a todos los que invocan tu nombre. ¡Oh! Viene el Señor Jesús en visión, te habla y vos le respondés. Y Señor, se dice mucho de este. A mí me da un poquito de quickie. Un poquito de quickie. Es bravo este Saulo. Arranca a la gente de la casa, a los cristianos, de los pelos y los arrastra a Jerusalén. Es bravo el bicho este. ¿Y yo tengo que llevarle lo que vos me decís? Ananías tuvo temor. Cuestionó la autoridad del Señor. Primero, para que todos entendamos esto de Ananías, estaba dialogando con el Señor. Ananías le cuenta a Cristo lo que decía y hacía Saulo, como si fuera que Jesucristo no sabía nada. De este hombrecito que se sabía que era muy poderoso.
Pero el Señor tenía un plan para Ananías, para que el plan de Dios siga adelante. Pero ahora voy a hacer un paréntesis. Y yo que ustedes... No, hagan esto. Los de allá de Facebook no, porque están... Agárrense, así. Porque este paréntesis es para aplicar lo que nosotros hacemos. Es para aplicar lo que nosotros vivimos muchas veces. Somos muchas veces Ananías, cuestionamos. Mi esposa se levantó esta mañana, yo estaba en la oficina, sé tranquilo, con el mensaje de hoy. Me ha dado una caricia, me dio muchos besitos, rogando de que yo esté tranquilo. Yo estoy tan tranquilo, hermanos, en el Señor, porque todo lo que predico es la palabra de Dios. Hermanos, queridos, primero vemos esto tan importante que Pablo se estaba lastimando a sí mismo, esparciendo a la iglesia, y no, como se perdió el control. El Señor lo buscó, fue salvo. Usó a Ananías, y Ananías dudó de Jesús que lo mandó. Mis queridos hermanos, quiero hacer una paréntesis y decirles que muchas veces somos como Ananías. Nos adaptamos a las circunstancias, no a lo que dice la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios escrita en nuestras manos para obedecerla, y cuántas veces la cuestionamos como Ananías. Vienen las pruebas y escuchás, pero escuchás más al mentiroso. Escuchás más al que te engañó, que es el padre de mentira. Búscalo en el capítulo 8 de Juan, versículo 44 a 45. Y el Señor Jesucristo, y a mí, que digo la verdad, ¿no me creéis? Y a la iglesia, que dice la verdad, ¿no me creéis? Y a los pastores, que predican la verdad, ¿no me creéis? Y a los maestros de escuela dominical, que enseñan la Biblia, ¿no me creéis? ¿Por qué pasa? Porque está pasando. Porque está pasando en nuestra congregación. No se escandalicen. Enseñamos a los jóvenes, los maestros, los pastores. Les enseñamos la palabra de Dios. Congréguense. Busquen a cristianos para ponerse de novio. Para que no haya ya un yugo desigual. Pero ¿saben qué? Los jóvenes vienen y buscan. Y no, pero esto del yugo, no, yo no lo veo así. Y quiere distorsionar la palabra, distorsionar la palabra de Dios. Y enseñamos, no abras esa puerta trasera de tu vida. Ten tranquilidad en buscar a un cristiano que siga a Cristo, que sea fiel. Pero no, ¿a quién buscas? Inconverso. Y es lindo, tiene pinta. Me gusta. Y tenemos evidencia del desastre de que los que buscaron inconversos. Hay evidencias en nuestra iglesia. Así que no te escandalices por lo que digo. Vos mismo te metiste en la trampa. Cuando te hablamos y te hablamos y te enseñamos y te enseñamos y te enseñamos, que no lo hagas, pero lo haces porque te obedeces la palabra de Dios, porque pusiste en dudas lo de Ananías, como hizo Ananías, aunque Ananías después obedeció inmediatamente. Vos no. Vos seguís cuestionando. Y será así, pastor. Pero tenemos que estudiar de otra manera. No, la palabra de Dios es blanco y negro, o negro. Después, otros ejemplos, ¿no? Tremendo es cuando enseñamos a los hermanos, no te metas en un crédito. Cuidado con las tarjetas de crédito. Y le damos toda una enseñanza. Les enseñamos, hermanos, por favor, cuídate porque vas a ser esclavo. La palabra de Dios, no voy a entrar, pero es tan clara con esto. Te estás esclavizando del que te prestó. Toda la vida esclavo, sirviente. En vez de ser siervo de Cristo, siervo del que vos pediste la guita. Y te enseñamos, y vos buscás por donde vos querés. A ver, ¿quién me va a contestar lo que yo quiero escuchar?
¿Cuántos ejemplos más podemos tener? ¿Cuántas cosas más pasan? No te pongas socios con inconversos, como yo lo hice. Yo lo hice y me fue mal. No te pongas socios con inconversos, porque el inconverso tiene sus ideas, tiene su propio Dios, el mentiroso, y vos tenés el Dios de la verdad. Y vas a querer. ¿Qué pueden convivir? Es yugo desigual. ¿Y le enseñamos acá a la iglesia? ¡Claro que le enseñamos! El pastor siempre lo mismo. Ya te van a señalar a vos. El pastor siempre enseñando negativo lo que yo quiero hacer. ¿Enseñamos la verdad? Sí que lo enseñamos. Pero vos querés escuchar lo que a vos te agrada en este momento. Y después los resultados los ves hoy en la iglesia. Hay resultados que a veces los hermanos lo quieren tapar. Pobre hermano, está pasando una prueba. Pobrecito. ¡No! ¡Mentira! El resultado del pecado por no haber obedecido a Cristo. Por no haber obedecido la palabra de Dios. Por eso estás de esta forma. Por eso estás sufriendo. ¿Cuántas veces enseñamos, jóvenes? Poner al Señor primero. Y van y me dicen, ay pastor, tuve que estudiar, por eso no vengo el domingo. Retroceso 25 años para atrás. Estamos enseñando, el domingo es importante, es el día del Señor. Tengo que estudiar. Tenés toda la tarde para estudiar. No, domingo a la mañana, porque mi cabeza, las neuronas funcionan a la mañana. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Enseñamos eso, que Dios es primero? Sí. Le decimos que el domingo es el primer día de semana, el primer día donde el Señor resucitó, es el primer día donde la iglesia se congregaba, sí. Y no. Buscan estudiar. Buscan trabajar. Obedecer al mentiroso. Y te no, tengo un trabajo. Ahora sí que me salvo. ¡Mentira del diablo! Mentira del diablo. Te aleja de Cristo, te aleja de las enseñanzas. Seguí al padre de mentira. Y así te va. Familias destruidas, no solamente de esta iglesia, de otras iglesias, destruidas. Perdieron el control, perdieron la enseñanza en la iglesia, en la familia, perdieron todo, perdieron a sus hijos. Por no obedecer a Cristo. Ese es el resultado de no obedecer. Hoy decíamos en la enseñanza, ¿por qué el Señor hace esto con el pueblo de Dios? Por desobediencia. ¿Por qué pasa esto en mi vida? Por desobediencia. Eso pasa por desobedecer a Cristo y a la enseñanza y a los hombres y mujeres piadosas que te exhortan en amor. No lo hagas. Y vos lo hacés. Eso pasa. ¿Tenemos que seguir adelante, Pablo, Nico? Sí, tenemos que seguir adelante. ¿Tenemos que seguir enseñando? Sí, vamos a enseñar. Pero no excusen lo que Dios está haciendo y cómo Dios obra en aquellos que están en desobediencia. Yo quiero que la iglesia esté en obediencia, que disfruten de las bendiciones, que los hermanos sean prosperados, que estén en obediencia con el Señor. ¿Qué es mejor? Claro que pasamos pruebas, pero Dios tiene el control. Y Ananías se dio cuenta y enseguida obedeció. Me encantaría que vos te des cuenta cuando te exhortan. Capaz que vos, no, pastor, y venís con esto. Pero después entrás en caja, como Ananías, y dijo, no, yo sigo en obediencia. Punto. ¿Cuántos testimonios puede haber acá de esto? Que realmente después de haber escuchado la exhortación, amén, obedecieron. Y vos ves al hermano con el tiempo bendecido. Eso pasa. No es que no pasa, pasa, hermanos. Estamos en el 2026, pasa. Tenemos el Espíritu Santo, pasa. Podemos estar llenos del Espíritu Santo, pasa en verdad. Pero necesitas estar en intimidad.
Qué intimidad, Ananías, con Jesús, hablando. Qué intimidad a la mañana cuando estás con la palabra de Dios, escuchando lo que el Señor te dice. Lo que no te entra por un oído y te sale por el otro, sino que realmente la palabra de Dios está, como cantábamos hoy, penetrando y vos practicás lo que el Señor puso en tu corazón. Hermanos, es así, esto no es un jueguito, esto es algo espiritual, es algo sagrado, Dios obrando en el ser humano, haciendo un cambio, nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Realmente creíste. Y si no, seguí en tu podidumbre, seguí en tu tumba abierta, que larga un olor a podrido bárbaro. Uy, qué duro, pastor. Y si es así, vos te crees que tu vida, vos te podés poner mucho perfume de, como me compro yo, de Amodil, porque hay unos que son importados que salen carísimos, pero le hago propaganda a Amodil ahora, bueno. Pero el olor está, ¿eh? Si no te bañás y te echas perfume, ¿sabes cómo sale igual el olor? Así está tu corazón cuando no estás en obediencia. Destila suciedad. Destila suciedad. Es así. No quiero ser sarcástico ni nada de eso, yo quiero ser bíblico. Ananías obedeció enseguida. El resultado fue, Saulo recobró la vista. Fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Y en el momento le cayeron, el versículo 18 del capítulo 9, en el momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Enseguida que creyó, que fue bautizado, que recobró su físico, tuvo que comer, porque estaba débil, se identificó con Cristo y enseñaba. Y los que estaban escuchando decían, ¿qué pasa acá? Si este venía a sacar a los cristianos de los pelos y ahora está diciendo que Cristo es el Hijo de Dios. Ese es el resultado de una persona que realmente cree. Ese es el resultado. No es el resultado de venir al domingo, aunque es importante. No es el resultado de venir a la reunión de oración, aunque es muy importante. Es identificarte con Cristo todos los días. Hablar de Él. Anunciar las nuevas y hermosas maravillas de salvación. El Evangelio. A todo el mundo. A tus amigos, a tus vecinos, a todos. Para que no tengas sangre en tus manos. Pablo decía después a los corintios, ¡ay de mí! Si no predicar el Evangelio. ¡Ay de mí! Y Pablo siguió predicando el Evangelio. Después usó a Bernabé, a un hombre de Dios, a un varón que daba la obra. Voy a ser breve esto porque quiero terminar diciendo que Dios usa a los varones para llevar a Saulo delante de los apóstoles que se habían quedado en Jerusalén. Porque tenían también wiki de Saulo. Era bravo el tipo. Hermanos, era bravo. No era un Verdi cualquiera, no. Era bravo. Malo. Pero ¿sabe cuál era la convicción? Quería agradar a Dios. Porque no conocía a Cristo. Quería agradar a Dios. Él creía que lo que estaba haciendo era lo correcto porque pensaban que ese Mesías era un mentiroso. Hasta que Jesús se presentó. Saulo, ¿por qué me persigues? Hermanos, muchas veces nosotros mismos es como esto del buey, ¿no? Que pateamos y nos lastimamos a nosotros mismos cuando no estamos en obediencia. No estamos en obediencia y nos lastimamos a nosotros mismos. Vuelven las cosas contra nosotros. Hermano, entiendan, es así. Hay muchos que acá, si yo pido testimonios, me van a decir que es así, que cuando yo estuve en desobediencia me pasó. Yo mismo he vivido eso por mi rebeldía. Yo sé lo que digo.
Y nos lastimamos cuando la palabra de Dios dice que obedezcamos y vamos a ser bendecidos. Vamos a pasar prueba y vamos a ser rescatados. ¡Wow! Esto es maravilloso. Pero tenés que hacer una cosa, amigo. Amiga. Creer en Cristo. Creer en Cristo Jesús. Dios amó tanto, tanto nos amó, que mandó a su único Hijo a morir por nosotros. Hay un problema. Nuestro pecado. Lo digo bajito porque no les gusta que hable del pecado. No a ustedes, sino al mundo, ¿no? Y a los de... El pecado contradice, va en contra de Dios. Y por eso Cristo tuvo que venir, morir y hacer ese puente para reconciliarnos con Dios. Tenés que creer en Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuánta idolatría en el norte, hermanos. Lastima. Duele ver la idolatría que hay. La gente hace cualquier cosa por la idolatría, por ver, por sentir, por tocar. Cualquier cosa hace. Cuando el Señor te llama a tener fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es lo que predicamos, es sencillo, ¿no? El otro día traté de llevar a un hermano, un hombre a los pies de Cristo. Y siempre tratamos, con Nico también, de que la persona haga su propia oración. Yo puedo decir, bueno, repetí la oración que te digo y la repetís como un lorito. La oración tiene que salir de vos. Reconocer primero, sos pecador. Acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Ya está. Y daba vuelta y vuelta. Y damos vuelta para creer. ¿Cuántos caminos queremos elegir? Y no creemos en Cristo. Hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Esta mujer que pasó por las vías, ni pensaba morir. Murió. ¡Murió! ¿Y cuántos más que mueren? Cree en Cristo. ¿Qué te cuesta? ¿Qué perdés por creer en Cristo? Nada. Ganás mucho. La salvación, la vida eterna. Y caminar por lo que te queda de esta vida con Cristo. ¡Qué maravilloso! Eso es lo que nos da la Escritura. El fin de este plan, y ahora sí, terminando, el fin de este plan, la iglesia tenía paz, era edificada, andaban en obediencia al Señor, se fortalecía en el Espíritu Santo. Vamos a buscar ese versículo, verso 31 del capítulo 9. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acercaban y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¡Oh! ¡Qué hermoso plan el de Dios! ¡Qué hermoso plan, hermanos queridos! Eso es lo que quiere la iglesia para nosotros. La iglesia tenía paz. Filipenses, busquemos estos versículos que voy terminando, hermanos queridos, y esta vez es verdad, no les voy a mentir. Yo no miento. Filipenses. Vamos a Filipenses. ¿Están ahí en Filipenses ya? Capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué bueno! La iglesia tenía paz. Eran edificadas, 1 Tesalonicenses 5:11. Voy a ir rapidito, hermanos. 5:11. Dice la palabra de Dios, por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Edificaos unos a otros.
Sé instrumento útil para la obra de Dios, ayudando a otro hermano a edificarnos sobre la verdad de la palabra de Dios. Eso es edificarnos. La iglesia crece, se edifica. Andaban en obediencia al Señor. 1 Juan 5.3. ¿Quién me ayuda a buscar ese versículo? 1 Juan 5.3. Lo tengo ya. 1 Juan 5.3 dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados. No es una carga. Es un privilegio obedecer, porque sos bendecido. Hermano, sos bendecido. Créeme que es así. Te habla un hombre que está siendo bendecido y cuando resbala, ahí conoce la mano de Dios. Dios al que ama, lo mima. Lo castiga. Disciplina. Muy bien. Andaban en obediencia al Señor. Se fortalecían en el Espíritu Santo. Efesios 3:16. A ver, Efesios 3:16. ¿Lo tenemos ya? Efesios 3:16 dice la palabra de Dios. Que no lo tengo. 3:16 dice, ya lo tengo. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Ser fortalecido. Poder en el hombre interior por su espíritu. Conclusión. Romanos capítulo 10. Termino con la palabra de Dios. Lo que la iglesia practica. Lo que la iglesia hace. Romanos capítulo 10, verso 8 en adelante. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca confiesa para salvación. Por la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo es el Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies. Cristo salvó a Saulo y lo llamó para su ministerio. ¿Es así? A Pablo. Lo llamó para predicar, para identificarse, para que cuente la historia perfecta. ¿Lo crees? Quiera Dios que sí. Quiera Dios que creas en Cristo. Y si no, el viernes tenés el partido. Ahí te vas a llenar de felicidad. 4 o 5 goles de Messi, todos felices, lindo, ¿no? Después llega la noche. Llega la noche, en todo sentido. Un rato de felicidad, un rato grande de la realidad. ¿Y si muero? Messi no me va a salvar. Pero Cristo sí. Te puede salvar. Aceptarlo hoy como tu único y suficiente Salvador. Vamos los rostros en reverencia al Señor. Inclinamos los rostros en reverencia al Señor. Todos los ojos cerrados, nadie mirando. Voy a hacer la pregunta más importante para tu vida. Si todavía no creíste en Cristo Jesús, déjame orar por vos. Déjame pedir al Señor que interceda para que vos seas salvo. Para que vos, ese corazón duro, sea ablandado por las Escrituras y creas en Cristo Jesús. Hay alguien así en esta mañana que quiera decir, yo quiero creer, estoy luchando, pastor, no sabe lo que estoy luchando y no puedo. ¿Hay alguien así que está luchando y yo puedo estar orando por usted? Levante la mano y lo voy a hacer. ¿Hay alguien así esta mañana?
duro de cerviz, incircunciso de corazón. Eso lo dijo Esteban, y los demás crujían los dientes. ¿Te vas a ir con el Espíritu Santo o te vas a ir crujiendo los dientes? ¿Hay algún hermano que está en falta? ¿Que no está haciendo la obra de Dios? ¿Que está escuchando más al padre de mentira y no está obedeciendo? Yo quiero orar por vos, hermano, para que vuelvas a las sendas. Levanta tu mano, que yo quiero orar por vos. ¿Hay alguien así? ¿Todo perfecto? ¡Qué bien! ¡Qué lindo! ¿Ya saben qué? Yo sé que no es así. Pero bueno, sigan así, hermanos. Hemos predicado la verdad como siempre lo vamos a hacer. Igualmente voy a orar por vos. Voy a orar por los que no han creído en Cristo. Y voy a orar por aquellos que son rebeldes, que todavía no dejan de agradar al padre de mentira. Voy a orar y voy a seguir orando hasta los últimos días de mi vida. Oh Santo Dios, tú nos conoces, Padre. Y estamos aquí rendidos a tus pies para que tú obres. Hay corazones duros, Padre. Hay corazones durísimos que yo no puedo hacer nada, pero tú sí lo puedes hacer. Como hiciste con Saulo. Si tú, Señor, pudiste convencer a Saulo y se convirtió y lo utilizaste para su obra, ¿cómo no vas a usar a hombres y mujeres que están duros en esta misma congregación? Por eso te suplico y te pido y te lo ruego, que tú intercedas, Santo Dios. Que tú ayudes, que convenzas, no yo, sino tu palabra. Santo Dios, dejo mi vida y la vida de todos los hermanos y de los amigos en tus manos, porque te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.